Bueno, un programa más de historia del deporte tebaidense. Un orgullo para mí poder presentar a Jorge Eliezer Trejos Bedoya y Hernán Darío Trejos Bedoya, dos futbolistas que considero yo, pues yo los presento porque es un protocolo, pero ellos no necesitan presentación. Marcaron un hito dentro del deporte, sobre todo del fútbol en el municipio de La Tebaida. ¿Quién no recordará a estas dos figuras de La Tebaida Fútbol Club? Desde muy niños entregándole muy buenos resultados en este deporte del fútbol, no solamente a la Tebaida, sino al departamento del Quindío. Fueron integrantes del Selecciones Quindío, jugaron en la Tebaida Fútbol Club, Copa Ciudad Pereira y cantidad de torneos por todo el territorio quindiano, a nivel regional y a nivel nacional. Para eso los hemos invitado hoy al programa Historia del Deporte Tebaidense, para sacarles toda esa información y para que recuerden ellos como invitados, ya no están en el fútbol de alto rendimiento competitivo, pero traerlos de nuevo a ese escenario, seguramente ellos se van a sentir muy bien y muy orgullosos. Y también para todos los seguidores del fútbol tebaidense, de la Tebaida Fútbol Club, les va a ser muy grato seguramente verlos en este programa Historia del Deporte Tebaidense. Hernán Darío, Jorge Eliezer, un saludo muy especial para Historia del Deporte Tebaidense. Muy buenas tardes, Carlos. La verdad, muy agradecido por habernos invitado a su programa. La verdad que se está volviendo muy reconocido cada 8 días uno poder ver diferentes deportes de acá de la Tebaida. La verdad, muy agradecido por habernos tenido en cuenta, mi hermano y amigo. Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Créame que sigo mucho su programa y hoy estar en él pues es un orgullo para mí y para mi hermana. Bueno, muchachos, como yo soy tan amigo de ustedes, les voy a hablar siempre de los Trejos, porque así son conocidos ustedes también en la Tebaida y en toda la región, en el departamento y donde quiera que hayan jugado este lindo deporte como es el fútbol. Y quiero tratar de sacarles toda la información iniciando prácticamente desde que nacieron hasta donde le entregaron las mayores glorias al deporte tebaidense. Y también que Hernán nos cuente en un momento de la entrevista todos los logros que ha obtenido con la Academia de Fútbol, Alianza Fútbol Club. Eso es muy importante también que la comunidad lo conozca. Voy a empezar con Hernán Darío Trejos. Hernán Darío, ¿qué recuerdas de la niñez? Pero de esa niñez cuando tenía 5, 6, 7 años con respecto al fútbol. ¿Cuáles fueron esos Carlos, primeros escenarios? Carlos, yo le cuento de que a mí me llevó mi hermano, Jorge me llevó, porque hicieron una convocatoria en el estadio con el profesor Óscar Ocampo. Y entonces él me llevó, yo estaba todavía muy pequeño y pues, los otros que iban pues eran muchísimo más grandes. Sin embargo, él me llevó. Sacaron 3 equipos, recuerdo muy bien que sacaron 3 equipos, eran categoría A, categoría B y categoría C. Pues obviamente mi hermano, pues Jorge quedó en la categoría A, pues, eran los que más jugaban y estaban más grandes y de todo. En la categoría B, pues ahí eran los más o menos, y en la C, pues los regularcitos, los que tal. Entonces yo quedé en la categoría C. Entonces en todos los entrenamientos, pues a nosotros no nos colocaban a hacer nada, sino que solamente nos colocaban a jugar a la categoría A y a la categoría B. Y nosotros nos colocaban ahí sentados todos y que teníamos que ver los partidos. Entonces ese fue el inicio mío, entonces yo dije que yo no volvía, entonces yo no volví. Entonces, dado un tiempo, entonces el profesor Oscar ya me volvió a mandar a llamar, pero ya para jugar en un torneo de Confenalco, que era de la categoría mí. Y ahí arrancó mi inicio y siempre fue prácticamente de la mano del profesor Oscar Ocampo. Él iba por mí a la casa, le pedía permiso a mi mamá y él me llevaba y volvía y me traía a la casa. Entonces, en ese entonces se llamaba Escuela de Formación Deportiva La Tebaida, así se llamaba, era una escuela de formación que estaba aquí en Tebaida y la dirigía el profesor Oscar Ocampo. Ahí estuve alrededor de como de 2 años más o menos y después salté a un club que se llama Tigreros, que creo, Carlos, que usted también fue técnico de Tigreros.
Y de ahí hice ya casi toda mi carrera y ahí fui seleccionado para la elección Quindío Infantil, que esa primera quedamos campeones nacionales, derrotando a Valle, Antioquia, Atlántico, y hice parte de todos los seleccionados del Quindío, desde infantil, prejuvenil, juvenil, sub-23. Y ese prácticamente fue mi inicio fue ahí en la escuela de La Tebaida con el profesor Óscar Ocampo. Bueno, Hernán Darío, hablemos de ese logro a nivel nacional. Si no estoy mal, fue en el año 1996, ¿es verdad? Exacto, sí. Y las finales, el director técnico era Gilberto Moncayo y Óscar Ocampo. El director técnico era Gilberto Moncayo y el profesor Óscar Ocampo era el asistente técnico. Las finales de ese torneo fueron en Córdoba. Perdón, en Montería. Fueron en Montería. Montería, Córdoba. En Montería, sí. Fueron 5 equipos y nosotros prácticamente en el cuarto partido ya nos habíamos consagrado campeones, faltándonos un partido contra Huila. Nos faltaba contra Huila, pero nosotros ya éramos campeones ahí. Recuerdo que no conocíamos el mar ninguno y ganando ese partido, que sabiendo que ya habíamos quedado campeones, el profesor nos llevó a conocer el mar y no, pues todo el mundo feliz, feliz, feliz porque muchos no conocíamos el mar. ¿Sabía usted que muy pocos logros ha obtenido las selecciones Quindío en fútbol a nivel nacional, en la rama aficionada? Hace parte de la historia del departamento con esa categoría infantil al haber logrado ese título para nuestro departamento. Sí, la verdad es que sí, nosotros ya éramos sabedores de eso. La verdad que para mí es un orgullo haber pertenecido a ese equipo. De verdad que en todos los otros años nos fue de la misma manera, bien. Quedamos siempre clasificamos y siempre llegamos hasta las finales. Bueno, Jorge Eliezer, yo quiero que me hables de la escuela, de la primaria, por allá cuando tenía 6 años, 7 años. ¿Qué recuerdas de tu vida con respecto al fútbol? Carlos, pues todo está resumido en que nosotros nacimos en una cancha de fútbol. Nacimos en una vereda que se llama El Gigante. Es un caserío, ¿sí? Y alrededor están sus casitas y en el centro está la cancha de fútbol. A un costadito está la escuela. Y íbamos a la escuela y no llegábamos a la casa a almorzar porque llegábamos de una era a la cancha a jugar. Y ahí empezó, o sea, el fútbol lo llevamos en las venas porque desde que nacimos ahí en esa cancha. ¿Sí? Es en una vereda del municipio de Montenegro. Es una cancha sabrosísima para jugar. Y desde ahí iniciamos todo. Entonces, casi que ni estudiábamos por estar jugando ahí en la cancha. Entonces, esos fueron los inicios. Ya mis padres nos trasladamos a La Tebaida, donde hoy, pues, gracias a Dios nos reconocen como lo que somos, personas de bien, como buenos futbolistas. Y esa es la historia de inicio de fútbol, tanto mía como de mi hermano. Mi hermano sí estaba muy pequeño cuando nos fuimos de ahí, pero esa cancha está marcada en nosotros, más que cualquier cancha de Colombia. Ese pedacito allá ha sido lo máximo, porque ahí descalzos, solo con una pantaloneta, sin camiseta, y a jugar. La madre de nosotros corriendo con la correíta para entrarnos porque no queríamos llegar a la casa, sabiendo que la teníamos a unos pasos. Entonces, ese es como todo el inicio de nuestro fútbol. Bueno, como está bien claro, todo jugador destacado en su infancia tuvo una cancha de fútbol a menos de 500 metros. Eso está claro. ¿Por qué? Porque el fútbol calle pues potencia mucho al niño que se inicia en este deporte y ustedes tuvieron esa suerte. O sea que podríamos decir, Jorge Eliezer, que de ahí surgió ese talento. A lo mejor ustedes no se daban cuenta, pero se estaban entrenando para después lograr ese gran rendimiento que tuvieron. Sí, claro, Carlos.
Ese fue nuestro entrenamiento desde principios. Personalmente tuve un tiempo que yo quería ser el arquero y era el arquero y me iba bien de arquero, pero ya llegando a la Tebaida, todos conocemos el potencial de nuestro querido y amado entrenador Óscar Ocampo, que él sí descubría el talento donde uno tenía que ser. Y me puso ahí en la mitad a bolear zapato corrido, a defender a mi hermano cuando le pegaban. Entonces, eso es todo, claro, Carlos. Bueno, hay una pregunta que la tengo que hacer. Les pido toda la consideración y todo el respeto, pero la debo hacer. Ustedes tuvieron un hermano ya fallecido, Juan Carlos. Tengo entendido que también le gustaba mucho el fútbol. Primero que todo, una gran persona que como nosotros dos adoraba el fútbol. Un central al 100% buenísimo, que desafortunadamente se quedó con las ganas de pertenecer al gran equipo que era la Primera C. ¿Él alcanzó a estar en la Tebaida Fútbol Club? Estuvo, cuando empezó el proyecto de la Tebaida Fútbol Club, él estuvo en los primeros entrenamientos. Recuerdo mucho que él estuvo en los primeros entrenamientos, íbamos muy bien. Íbamos a estar los tres en la Primera C, cuando sucedió lo que sucedió, que Bueno, desapareció mi hermano. ya, cosas de la vida, ¿no? Sí, claro. Pero ahí quedaron los dos Trejos que sacaron la cara por esta familia. Y aquí surge una pregunta que le quiero hacer a Hernán Darío. El respaldo y el apoyo de los padres, ¿qué les decían? Pues mi mamá, porque pues mi papá se fue, entonces mi mamá prácticamente nos sacó adelante. Entonces, pues ella con lo que podía nos colaboraba, ¿sí me entiende? Nosotros no teníamos los guayos que nosotros queríamos, sino los que podíamos tener, lo que ella nos podía dar. Ella siempre nos apoyó, aunque nunca iba a vernos jugar, porque ella decía que le dolían más las patadas que nos pegan a nosotros, nos le dolía más a ella que a nosotros. Entonces ella ella no iba, porque a ella le dolía mucho pues, que nosotros nos dieran alguna patada por ahí, entonces ella sufría mucho con eso, entonces ella no iba, pero siempre nos apoyó con lo mucho, lo poquitico que nos pudo dar, pero la verdad sí muy agradecido con ella porque siempre nos respaldó y siempre este sueño prácticamente del que hablo personalmente, del que yo tuve, que era ser jugador profesional, que afortunadamente se logró y se dio, yo prácticamente lo soy, es por ella, porque desde pequeñito me ayudó, me comprendió, hubieron muchas situaciones en las cuales no podíamos tener alguna cosa, pero ella de una u otra manera hacía su sacrificio y nos lo daba, entonces la verdad es que yo debo lo que soy a mi mamá. Jorge Eliezer, ¿qué tienes que decir del respaldo de tu madre? Una gran mujer que, como decía Hernán, nos apoyó muchísimo, pero nunca iba a verse un partido porque ella llegaba enferma y decía que le dolía más a ella que a nosotros mismos, que cómo hacíamos para que nos pegaran tan duro, pararnos, seguir jugando, y ella se con el dolor. Entonces, no, o sea, nos brindó el apoyo moral, espiritual y económicamente hasta donde pudo, porque vivimos momentos difíciles, yo lo defendí mucho a él, y te voy a contar una anécdota. Conocemos a Quimbaya, ¿cierto? Gildardo Quimbaya, que Claro que sí, que está en en Estados Unidos, y una vez fuimos a entrenar al aeropuerto de Ledé, y mi hermanito llegó, creo que sin medias, él llegó sin medias o con las medias rotas, algo así, y él se burló de Hernán, y Hernán salió y se me iba a ir. Yo era el responsable porque yo era el mayor, yo tenía que llevarlo, nos íbamos caminando, nos devolvíamos caminando a la casa. Y él le dio duro ese día, yo me le enojé a Quimbaya. Somos muy amigos, pero son anécdotas del fútbol, de la vida. Entonces, Hernán le dolió mucho, él llorando se quería ir para casa, a veces está entrenando con guayitos rotos, pero mira todo lo que se logró. Mi hermano alcanzó a jugar fútbol profesional,
hoy tiene su escuela y nos dio a reconocer como personas de mucho bien en la Tebaida. Ya estoy cogiendo la idea, Jorge Eliezer, a ver si no me equivoco. Tú jugabas fútbol y sabías obviamente que tu hermanito Hernán Darío jugaba fútbol y tú veías en él un potencial muy bueno, muy interesante, entonces tú lo acompañabas a él y siempre como que albergabas esa posibilidad de que tu hermano saliera muy adelante en este deporte. Sí, claro, Carlos. O sea, al principio, pues, todo lo hacíamos con medio de la afición, de ir a jugar, de estar en las canchas del aeropuerto, de estar jugando de a toda hora, dándole a la pelota, ¿sí? Pero ya fueron pasando los entrenamientos, las categorías, y claro, por supuesto, yo lo digo y lo reconozco hoy y siempre. Ya vimos en él de que él tenía que haber sido un potencial mucho más grande en el fútbol, porque él desde muy niño mostró su calidad. ¿Qué edad se llevan los dos, Jorge Eliezer? Nos llevamos 4 años. 4 años, correcto. Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia en lo que tiene que ver con la Tebaida Fútbol Club. La Tebaida Fútbol Club fue una idea que se generó en el año 1997, pero se cristalizó gracias al alcalde Idermán Londoño. Crearon una junta directiva, montaron los estatutos, montaron la junta directiva, se le inyectó recursos del municipio, se crearon un grupo de socios, los socios aportaban, los residentes, hijos de la Tebaida en otros países, sobre todo en Estados Unidos, hacían también su respectivo aporte económico, uniformes, el respaldo y todo giró en torno, en todo este tiempo, en toda esta época, alrededor de la Tebaida Fútbol Club. Yo quiero que cada uno de ustedes me hable del debut en la Tebaida Fútbol Club, porque yo no creo que hayan debutado al mismo tiempo. Hernán Darío, el debut con la Tebaida Fútbol Club. El debut con la Tebaida Fútbol Club, la verdad que fue algo soñado, ¿sí me entiende? Yo era el más pequeño de ahí, tanto, tanto en edad como en estatura. Siempre he sido muy pequeño para jugar, pero pues ya jugando con jugadores 4 o 5 años mayor que yo estaba todavía muy pelado, venía de jugar selecciones Quindío, entonces pues apenas de la trayectoria mía pues, apenas estaba arrancando. Sí tenía un poquitico de experiencia, pues porque pues, había jugado ya selecciones Quindío, pues sí, ya habíamos quedado campeón, pero un torneo de primera era más eficiente porque era libre, podía jugar el jugador de cualquier edad, no importaba. Y ese día, pues, la verdad, desde el inicio me sentí supremamente bien, y sí, hice las cosas bien como veníamos haciéndolas, y la verdad me sentía respaldado porque la verdad teníamos un muy buen equipo para jugar. Y viste ese día el estadio lleno, el Cole allá haciendo sus malabares en la tribuna, tiraron serpentinas, hubo las bastoneras ahí y los grupos de gimnasia apoyando el equipo. ¿Cómo fue ese debut? Ese día en que Hernán Darío Trejos jugó el primer partido con la Tebaida Fútbol Club de local, o sea, en el estadio Alpidio Mejía. El estadio estaba a reventar. Como usted lo dice, estaba el Cole que los iban por arriba, los subían siempre por arriba en una parte del techo arriba, y el por allá se descolgaba, uno pensaba que se iba a caer. El estadio estaba de verdad, estaba espectacular ese día, estaba muy, muy bien para jugar. Nosotros teníamos lo que eran porristas, ¿no? La Tebaida Fútbol Club tenía porristas, estaban todos los periodistas. No, ese día de verdad que fue un día soñado, salimos y vuelvo y le digo, jugamos muy bien. Ese día, la verdad que la gente se fue muy contenta porque vieron de que en la Tebaida había un gran equipo, y no solamente eso, sino que prácticamente todos los que estábamos ahí éramos de la Tebaida, que usted salía a la calle y lo encontraba por ahí, que usted ya lo reconocía, que, bueno, en sí, Carlos, de verdad que ese día fue soñado. Jorge Eliezer, ¿qué recuerdas de esos primeros minutos con la Tebaida Fútbol Club? Cuéntanos tus anécdotas. Lo máximo, Carlos. Ver
ver ese estadio a reventar, pero una imagen que no se me borra es ver al señor Bernal, Jesús Mario Bernal, corriendo por toda la malla, pegándole a la malla, motivándonos, braviando al contrario ahí encima. Él se jugaba un partido y creo que salía más reventado que nosotros, porque él se corría todo el partido afuera, o sea, en la tribuna, pero en el carril ahí contra la malla y motivándonos. Las porristas, el himno nacional, o sea, eso es algo grande, inmenso. Cuando salíamos, como toda la afición empezaba a pegarle al techo en el estadio, ¿sí? Y serpentinas van, serpentinas vienen. Cuando nos parábamos al himno nacional, todo el mundo respetuosamente escuchando su himno nacional y el himno de la Tebaida. Eso ha sido lo máximo en el fútbol para mí. Hay que decir algo y a todas las personas que nos están viendo. La Tebaida Fútbol Club participó en el Torneo Nacional de Primera C. Quiere decir esto que estos jóvenes que hacían parte de la Tebaida Fútbol Club eran semiprofesionales, estaban a un solo paso de ser profesionales. Y algo muy importante que hay que destacar, y es la labor, el empeño, la dedicación y toda la voluntad que le colocó el alcalde de esos momentos, que también lo voy a invitar al programa al señor Iderman Londoño. ¿Por qué? Porque él se la jugó, él dijo, vamos adelante con este proyecto. Pero no solamente dijo, voy a apoyarlos, sino que empezaron a reunir y a formar todo un ambiente para que pareciera una fiesta cada 8 días en el estadio Elpidio Mejía. Me refiero, había una emisora narrando los partidos, había un estadio lleno, había hasta tambores y trompetas en muchas ocasiones animando todos los partidos. La salida del equipo desde el camerino parecía una salida de un equipo profesional. De verdad se veía un ambiente muy del fútbol profesional. Eso, ¿qué significa para cada uno de ustedes, Hernán Darío, Jorge Eliezer? La verdad es que yo sí le doy muchos agradecimientos al señor Iderman por todo lo que hizo. ¿Sí me entienden? Yo creo que debido a él, al empuje, a todo lo que hizo el profesor Oscar, en parte también a usted, Carlos, porque yo sé que usted también hace parte de ese proyecto, que también aquí en vivo también se lo voy a agradecer, ¿sí me entiende? Porque usted también hace parte de ese proyecto de lo que fue la Tebaida Fútbol Club en su primera serie. La verdad es que solamente palabras de agradecimiento a todas esas personas que hicieron de que miles de jóvenes de aquí fuéramos reconocidos nacionalmente. Entonces, la verdad, públicamente les doy un Dios les pague por eso. La verdad que eso nunca nadie les va a olvidar. Carlos, complementando ahí todo lo que dice mi hermano y también dándole las gracias a usted porque usted siempre también fue un apoyo estando en la directiva, estando en la tribuna, estando dándonos un consejo por su experiencia que ya tenía en el fútbol profesional y complementando también a las personas y dándole un agradecimiento de que del proyecto que montó el señor Iderman, después siguió doña Edi, la alcaldesa, sí, doña Edith, y también estuvo apoyándonos al señor Hugo Vitrago. Hugo Vitrago fue un hombre que estuvo ahí, siempre, muy pendiente de nosotros, de que si ya habíamos desayunado, de que si ya habíamos almorzado, de que si necesitábamos una pasta, si necesitábamos una inyección. Él también creo que fue un baluarte ahí en el proyecto, y pues para contarle de que Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo Gonzalo Uribe, ¿cierto? Gonzalo Uribe, o sea, a todos los viajes iba con nosotros y era un apoyo incondicional también. Lo veía uno con los guayitos ya desgastaditos y él como del bolsillo de él apoyándonos para eso. ¿Sí? Entonces a todas esas personas, muchas gracias. ¿Sí? Y complementando lo que Carlos empezó, ¿sí? En este pedacito de la entrevista, es de que cuando se creó el proyecto se lo crearon muy bien, lo montaron muy bien montado, porque un equipo, digámoslo así, un equipo de pueblo, ¿sí? Y contábamos ya con muchos socios,
¿sí? ¿Y por qué yo entro a ese tema? Porque yo, aparte de jugar, ¿sí? El equipo me dio a mí ese trabajo, el equipo a mí me dio ese trabajo. ¿Yo qué hacía? Yo iba donde cada socio a cobrarle su mensualidad, ¿sí? Donde el socio aportaba su cuota monetaria, pero tenía las 5 entradas al estadio, tenía las entradas a la piscina. Entonces, eso fue un gran proyecto, y como le digo, gracias a todas esas personas que estuvieron ahí. Miren, les cuento, en el año 1997 yo fui candidato al Consejo Municipal y como yo había jugado Primera C y Primera B del fútbol profesional colombiano, pues yo coloqué en el papelito de la publicidad, proyecto Primera C para la Tebaida. Todavía no estaba el nombre, todavía no estaba el nombre. Y resulta que cuando yo me reúno con el doctor Ancísar Quintero, pues la idea es que yo lo respaldo a él, pero si él apoya a la Tebaida Fútbol Club, perdón, al equipo de la Primera C para la Tebaida, para el municipio. Y eso quedó así, quedó ese compromiso. Él gana, gobierna el primer año, 1998. Ese año todavía no se podía realizar nada porque no había el presupuesto, pero para el año 1999 arranca el proyecto, siendo alcalde Ancísar Quintero Quintero. Llevábamos 3 semanas entrenando, 2 semanas entrenando, y lamentablemente el 25 de enero de 1999 pues llegó el sismo, que todos sabemos qué ocurrió en nuestro municipio y en nuestra región, y ahí se paró el proyecto porque el estadio fue invadido o utilizado para realizar allí un alojamiento temporal. Fue tan fuerte ese proyecto, liderado ya por el INDERTE. El director del INDERTE era Jesús Mario Bernal Aguirre, la persona que tú comentaste ahora, Jorge Eliezer, y el profesor Óscar Ocampo. Yo era concejal. Ellos le entregan el proyecto ya al alcalde Idermán Londoño Londoño. Se lo sustentan y el alcalde Idermán Londoño Londoño no duda un minuto en sacarlo adelante. Y por eso es que en el año 2001 inicia la Tebaida Fútbol Club. El primer presidente de la Tebaida Fútbol Club es el doctor Juan Carlos Ramírez Gómez, hoy notario quinto de la ciudad de Armenia. Él fue el primer presidente y hubo personas muy importantes que estuvieron respaldando el proyecto. Ustedes ya han mencionado algunos de ellos: Hugo Alberto Buitrago, Gonzalo Uribe Aristizábal, Ferney Álvarez Llanes, Jaime Arturo Cardona, Bernardo, el contador del municipio, la misma emisora con todo ese despliegue para las transmisiones, no solamente de local, sino también de visitante, y empezó este proyecto a dar muy buenos resultados deportivos y sociales. Vámonos directamente a la competencia. ¿Cuáles eran esos principales clásicos, Jorge Eliezer, que se jugaban ustedes en el ámbito primero regional y después a nivel nacional? Once Caldas sin duda. Esos eran unos clásicos que ellos no creían de que un equipito de pueblo les hiciera juego. Y en eso tengo una anécdota muy linda, que jugamos un preliminar en el estadio Palo Grande de Manizales, ¿sí? Jugaba Nacional Once Caldas, pero la antesala era la Tebaida Fútbol Club Once Caldas, y empezó el partido, la Tebaida muy concentrada, hicimos gol, y ya había mucha hinchada de Nacional, mucha, la barra del sur del equipo Atlético Nacional, imagínense. Hicimos el gol, y yo creo que eso nos asustó, porque creo que perdimos 4-2, Hernán, si no estoy mal, pero hicimos el primer gol. Eso quemaban pólvora, redoblaban los tambores, y esa gente, toda la barra nacional apoyándonos. Entonces, pues para mí el clásico siempre fue Once Caldas. O sea que quedó dentro de ese anecdotario que en un momento dado la barra del sur de Nacional apoyó a la Tebaida Fútbol Club, Jorge Eliezer. Total. O sea, y en Once Caldas jugaba Dairo Moreno, Enríquez era el central, jugaba el costeñito Fernando, no lo recuerdo. Araújo, tapaba David González. Exacto. Sí, imagínese esa corte, Carlos Echever.
¿sí? Claro, claro, era un Nosotros, equipo que hacerle un todos estos gol, chicos estaban de antesala del equipo profesional, porque eran las reservas del Once Caldas. total, hacerle un gol a Once Caldas, y más con esa panorámica, ver toda esa gente, la pólvora explotando, no, o sea, nosotros de verdad que en un momento, tal vez eso, entramos como en shock y de pronto nos desconcentramos, pero eran unos clásicos totales contra Once Caldas. Bueno, Jorge Eliezer, llega un momento en que la prensa local te coloca un sobrenombre, el camión, Trejos. ¿Cómo te Sí, sentías cuando el narrador, y me imagino que tú desde el campo escuchabas, ahí está el camión Trejos, haciendo respetar la zona medular de la Tebaida Fútbol Club? ¿Cómo te sentías? no, muy bien, Carlos. Ese sobrenombre me lo puso el señor Gustavo Domínguez. Gustavo Domínguez, y aun cuando él todavía hace sus narraciones en Ciudad Dorada, yo hace ya 10 años vivo en Bogotá y aún él me recuerda, me lo dijo un amigo, que él por dar una narración parece al camión Jorge Trejos en la mitad. Y eso me motivaba a meter mucho. O sea, yo creo que no era yo solo, éramos todos porque todos amábamos a la Tebaida Fútbol Club, dábamos la vida por la Tebaida Fútbol Club. Y tengo que decirle, salíamos enfermos de los partidos de la Tebaida Fútbol Club porque nosotros no podíamos quedarle mal a toda esa afición que nos acompañaba cada 8 días. Bueno, vámonos entonces directamente a hablar de las características de Jorge Eliezer Trejos. Eh, Óscar Ocampo siempre, la mayoría de veces, planteaba el equipo 4-3-1-2, la mayoría de veces. Hernán Darío era el hombre en la parte creativa y Jorge Eliezer era el que hacía la contención. Las características tuyas, Jorge Eliezer. Comentémosle a toda Eh, esta afición y a todos los hijos de la Tebaida que te están escuchando y a todas las personas interesadas en este programa Historia del Deporte Tebaidense. Carlos, pues lo, todo lo que soy hoy en día en el fútbol, lo que pudo haber sido, fue la potenciación que hizo el profe Óscar Ocampo en mí, ¿sí? Porque yo era aficionado por ser delantero, inclusive como en 2 torneos en el aeropuerto quedé goleador con Victoria, éramos delanteros, yo era delantero, pero llegó a la primera C o a las elecciones ya Quindío, cuando el profe Oscar siempre ya me quería ver ahí de volante, me inyectó como esa sangre de meter en la mitad, y esas son mis características, porque amo ese puesto de meter, de respaldar a mi equipo ahí en la mitad. Pero yo voy a agregar un poco. Tú eres una persona bastante humilde y no quieres decir ni contar todo. Pero siempre veíamos que era el que ponía el pecho y la cara por la Tebaida Fútbol Club. Si le iban a pegar a Hernán Darío, si le iban a pegar a un delantero, si se formaba una gresca, que es normal en un deporte de contacto como el fútbol, tú siempre saltabas al frente y colocabas el pecho y aislaba a los jugadores contrarios y los retaba, y eso psicológicamente juega un papel primordial en el deporte. ¿Por qué no hablamos un poco de esa parte, Jorge Eliezer? Sí, Carlos, eso me enseñó a ser muy líder en el campo, muy líder en el terreno, muy líder fuera del campo también, en el camerino, en las oraciones. Y sí, de pronto había momentos hasta que me excedía y me amonestaban mucho, ¿sí? Hasta mucha tarjetica roja. Pero no, o sea, no es porque fuera Hernán Darío Trejos que era mi hermano, no. Era porque era un jugador de la Tebaida Fútbol Club. Y a la Tebaida Fútbol Club, más que todo, en el campo de la Tebaida Fútbol Club, tenían que llegar a respetarlo. ¿Y cómo lo hacíamos respetar? Con buen fútbol, ¿sí? Y poniendo el pecho, como tú lo dices, en momentos en que había que ponerlo, ¿sí? Entonces, que llegó, volvamos a lo mismo, o por ejemplo, vámonos a otro equipo, que llegó el Independiente Medellín, que ese día fue un partidazo, que llegó el Independiente Medellín, ya traía como 5 profesionales, porque nosotros ya nos dimos a conocer y ya sabían que la Tebaida era una plaza durísima, que aparte de que hacía un calor infernal, porque siempre el partido a las 3:30, ¿sí? O 3:15, entonces ya sabían de que también se jugaba muy bien al fútbol y de que nos parábamos en la raya y nos hacíamos respetar como lo que éramos, un gran equipo de fútbol. Entonces era eso,
eh, poner el pecho y ser líder, ser líder. Eso me lo inyectó el profe Óscar Ocampo, que hoy en día en paz descanse. Hernán Darío, tus características. Carlos, jugador habilidoso, con muy buena visión de juego, muy bien para la pelota quieta. En sí, yo creo que tengo más goles de tiro libre que de jugadas. Una persona que leía muy bien el partido, ¿sí me entiende? Yo creo que esas son las características específicas mías. ¿Qué gol de tiro libre recuerdas que haya significado para el equipo o que haya significado mucho para tu vida deportiva? Eh, yo pienso que son varios, pero pues dos que recuerde, fue uno que le hice a Once Caldas en el Palo Grande. Era un poquitico más allá desde la mitad, un poquitico, estaba lejos, y ese recuerdo mucho. Y otro que hice en el Estadio Centenario jugando el torneo de reservas, que lo hice el Cortuluá. También recuerdo mucho ese gol de tiro libre. Hernán Darío, ¿de dónde surge esa condición, diría yo, innata? Pues sí es innata desde el nacimiento, pero me imagino que la moldeaste en tu trayectoria como deportista. ¿Cómo te entrenabas? ¿Cómo te preparabas para pegarle también al balón? Bueno, le cuento, Carlos, yo tuve un entrenador en Tigreos que se llamaba Jaime Fonseca. Y el profesor Jaime Fonseca, eh, yo le pegaba pues bien al balón, pero lejos pues de ser efectivo. Y él en un entrenamiento me dijo que me quedara con él. Y él se quitó el zapato, le quitó la media y sin zapato él le pegaba el balón y me decía cómo le debía de pegar. Entonces yo seguí todas esas indicaciones. Obviamente en cada entrenamiento yo me quedaba ahí, le pegaba el tiro libre y tenía que ir por acá hacia la carretera otra vez por el balón, pero iba y volvía otra vez por el balón y dándole, y dele. Después ya llegó el profesor Óscar Ocampo y con él acabé de perfeccionar todo lo que el profesor Jaime Fonseca me había enseñado. Pero todo fue, Carlos, yo creo que eso es al esfuerzo de cada persona, ¿sí me entiendes? Eso es de constancia, de todos los días entrenarlo, de todos los días dele, coger 3, 4 balones y pegarle al arco, pegarle, darle. Yo pienso que eso es de constancia. Bueno, yo quiero que cada uno de ustedes me dé un concepto, ojalá ampliado, de esta gran persona, del profesor Óscar Ocampo, que lamentablemente ya no nos acompaña, se nos fue muy temprano, una persona con mucha vocación por el deporte, muy amante del fútbol y con toda una carrera muy importante, con logros a nivel nacional en la dirección técnica. Ese concepto como ser humano y ese concepto como entrenador de fútbol. Jorge Eliezer y luego Hernán Darío. Pues Carlos, pocas palabras, pero creo que muy significativas. Como persona, para nosotros, un padre, y como entrenador, el mejor, en todos los ámbitos, el mejor. Pero voy a reforzar la pregunta porque si tú lo resumes en 2 palabras, yo sé que al interior te quedan muchas palabras por decir y tengo que ayudar a sacarlas. Eh, ¿Cuáles eran las características como entrenador y por qué lo considerabas un padre? Como entrenador, digo que el mejor por su entrega y su disciplina, porque ante todo para el profesor Óscar Ocampo estaba la disciplina. Por calidoso que usted fuera, por buen jugador que usted fuera, era estricto y la disciplina, por la disciplina que él nos impuso, podemos decir que somos las personas que somos hoy en día. Nos ayudó muchísimo. Y como padre, porque pues nosotros siempre estuvimos alejados de nuestro padre, ¿sí? Aunque pues, nuestro padre está con vida todavía, pero nunca lo tuvimos como un apoyo. Entonces, como padre lo puedo decir porque él siempre estuvo ahí para eso, para darnos un consejo afuera de lo deportivo. Para mí, pues la verdad, como lo dije anteriormente, para mí fue como un papá. Pues, primero, un entrenador excepcional, el entrenador que
pues tuvo primero, ¿me entiende? Que me enseñó muchísimas cosas, pero la verdad digo que es como un papá porque él fue el que me transportó, el que me llevó, el que me aconsejó, el que cada vez que yo tenía algún problema, alguna dificultad, era el primero que yo iba y recurría a él. Él me aconsejaba de la mejor manera, él sabía cómo decirme las cosas. Él me llevó a mi primera, eso era interescolares, me llevó a Duitama, Boyacá, y yo apenas tenía 11 años. Mi mamá no me iba a dejar ir y él le tocó que ir a rogar allá para que, para que me dejaran ir, ¿me entiendes? Y él dijo, tranquilo, es que y mi mamá era, no, pero es que cómo me lo ocurre, que es que él es un niño y era una semana. Y no, y una semana por allá lejos de la casa, yo por allá no lo debo ir, que no sé cuántas, y mire que, bueno, miles de cosas. El profesor Oscar fue y abogó y dijo que no, que él se hacía cargo de mí. Le cuento que en ese viaje eh, se me colocó la cara así por una muela que yo tenía y era con la cara hinchada. Y yo me fui con él y él en todo el viaje me compró pastas, miraba una cosa, miraba la otra para mirar a ver cómo me podía deshinchar esa muela. Yo era un niño, yo estaba muy pequeño todavía. El uniforme, prácticamente la camisa me llegaba acá abajo de las rodillas, me llegaba abajo de las rodillas la camisa. Entonces, la verdad, yo tengo muchos agradecimientos con el profe Oscar porque él hizo de mí la persona que soy ahora. Afortunadamente y gracias a Dios, soy una persona de bien. Eh, Todo lo que sea ahorita deportivamente se lo debo a él, porque me inculcó también desde muy joven, desde la primera C, eh, ese amor por el fútbol, ese amor por los niños, ese amor que hay que tenerle a todas las personas. La verdad es que le debo todo lo que soy, se lo debo de verdad al profesor Oscar Ocampo. El profesor Óscar Ocampo, en un momento dado, a cada uno le dio el brazalete de capitán. ¿Quién fue primero capitán de la Tebaida Fútbol Club? Yo. Jorge Eliezer. Sí, yo. Sí, él me dio la confianza, fui capitán como 3 años, y él me decía que yo tenía que ser el timonel del barco, que yo tenía que poner el pecho en todo, como lo dijimos ahora, yo tenía que poner el pecho en todo, pero que ya a él le servía que yo fuera un capitán adentro de la cancha, pero que le servía más afuera de la cancha. Ya. Entonces, pues, esa confianza que me brindó en su momento dado, pues, Yo la tuve por partidos nomás, eso ¿me entiendes? fue Cada que muy bueno. expulsaban a Jorge. Yo por partidos nomás porque la verdad yo en la cancha no hablaba, yo solamente jugaba, ¿me entiendes? Yo iba a ir a jugar, ¿me entiendes? Y podían darme las patadas que quisieran, pero yo me paraba y seguía jugando, ¿sí me entiendes? Y entonces yo nunca he sido tampoco partidario de ir a alegarle al árbitro, ni de buenas ni de malas maneras, no, nada. Entonces, la verdad, pues prácticamente no servía como capitán, porque el capitán tiene que estar ahí presionando de buenas o de malas maneras, intimidando al uno, intimidando al otro. No, yo a nadie le bajaba la caña, Carlos, yo a nadie, no, ¿me entiendes? O Si sea, el otro man, todo el papel sucio me lo dejaron a mí. Hernán no necesitaba hablar porque él pensaba, ahí está mi hermano, ahí está mi hermano. la verdad es que no, la verdad es que yo vuelvo y digo, yo hablaba con fútbol, Carlos, ¿me entiendes? Yo era una persona callada, ¿me entiendes? Y vuelvo y digo, a mí me podían pegar las patadas que quisiera, yo una volvía y me paraba y seguía jugando. Además porque, vuelvo y digo, porque yo tenía respaldos, no solamente el de mi hermano, sino que también estaba Eufrasio, ¿sí me entiende? Que también repartía chancla diestra y siniestra, ¿sí me entiende? Había también un muchacho que llamaba Parra, que también, Eso entonces, era- Esa era una pregunta que yo iba a hacer a Jorge Eliezer más Chino adelante. Román. Claro, ya vamos a hablar de jugadores. Una pregunta que yo le iba a hacer a Jorge Eliezer. ¿Quién era más bravero ahí en esa defensa? ¿Aguja, Eufrasio o Jorge Eliezer Trejos? Los Eh, tres se paraban muy bien. Perdón, Eufrasio, Jorge, ¿y quién? de ¿Aguja? aguja,
No, está entre Trejos y Eufrasio. Claro, Aguja era más defensa central, ¿no? Sí, Y ustedes dos volantes. Pero los tres se paraban muy bien, de muy buena talla. Yo creo que eran los que le daban muy buen soporte al equipo, muy buena estructura, y les dejaban ya el trabajo liviano. Pero, o sea, cuando digo liviano, no es liviano, porque hay que pensar esa parte de la creación, ya a Hernán Darío y a los delanteros, obviamente. Hablemos de las nóminas y de esos compañeros y amigos de ustedes dos. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué equipo recuerdan ideal? Yo recuerdo una nómina que se paró portero fulano, ese equipo ideal, y obviamente respetando a los otros compañeros porque ustedes son muy amigos de toda la nómina, no únicamente de los que jugaban de titular, sino también de los que iban al banquillo. Jorge Eliezer. para mí la nómina ideal, creo que fue una de las nóminas inicialistas en la Tebaida Fútbol Club, que fue así, con Fabián García en el arco, Fabián García. centrales Aguja Carvajal, marcador de punta por un lado Fabián, Gallego y por la otra Fabián. Fabián López y Y, Jonadison Gallego. y Jonathan Gallego. En la mitad una línea de tres, que estaba Jorge Trejos, Eufrasio y Parra. Y Parra. Volante creación Hernán Darío Trejos y adelante Freddy Gil, Julián Gil, Minimonos. Y se me pierde el otro delantero, Hernán. Yo En recuerdo ese uno, entonces, estaba en Tobar, ese, uno que le decían Forcha. no, pero cuando eso no estaban ellos. No. Cuando eso, ¿sabe quién jugaba delantero? Carlos, jugaba delantero Gemay Peña, también Peña. jugaba ahí de delantero. Jugaban ellos dos, ¿me entiendes? A pesar de que Gemay venía que es que como de arquero, pero al fin el profe lo colocó delantero y de verdad que sí rindió muchísimo. Y era él, ¿sí me entiendes? Y imagínense que llegaron a hacer una dupla, pues, temible, porque de verdad es que jugaban muy bien, ¿me entiendes? Se entendían también muy bien. Entonces eso es una muy buena nómina. Para mí esa nómina, para mí es la que siempre recuerdo, la que creo que siempre la tengo por ahí en las fotos. Y entonces, con el cuento, por ejemplo, de mi hermano, claro, todos sabíamos de que él era el cerebro, de que él era el pensante y del que él ponía con un pase, ponía minimonos o ponía a Gemay Peña a definir solito. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una estructura muy buena, teníamos una delantera muy buena, un medio excelente y los centrales ni qué decir. Y él lo teníamos ahí en la mitad, que cuando le pegaban, había momentos que no era solamente Jorge Trejos, tenían que ver cuando se enojaba ese mono de Horacio Gaviria, eso era impresionante. Entonces Gran él siempre amigo, estuvo ahí, siempre, gran amigo, sí. qué bien, muy Entonces bueno. siempre él estuvo ahí, y él sabía que él estaba respaldado. Gracias a Dios, él nunca tuvo que ir a pelear, porque su personalidad, tanto afuera de las canchas como en la cancha, es ser una persona tranquila y jugar bien al fútbol sin reclamarle y sin pelearle a nadie. En el año 2005, la Tebaida Fútbol Club queda campeón a nivel nacional en Ipiales. ¿Los dos hicieron parte de esa nómina? No, a mí no me llevaron. O sea, ya Jorge Eliezer no viajó porque estaba retirado, lesionado. ¿Qué ocurrió que no hiciste parte de esa nómina, Jorge Eliezer? Tuve unos inconvenientes y por tal motivo no fui tenido en cuenta. Hernán Darío, ¿qué recuerdas de ese logro tan importante, primero desde el punto de vista para el equipo, a nivel individual y también para la Tebaida? No, Carlos, eso es inolvidable, ¿sí me entiende? Igual teníamos muy buen equipo. Con nosotros jugaba Alejandro Bernal y también jugaba un muchacho Machado que venía también de jugar de selección Colombia. El profe decidió que para las finales nos prestaran esos dos jugadores que en ese entonces vivían en Pereira. En un partido se lesionó Machado y no pudo viajar.
Recuerdo mucho que ya ahí ya no podían haber tantos mayores, entonces por eso ya no se contaba con todos los jugadores mayores. Ya no se podía contar con tantos jugadores mayores. Me parece que eran 3 o 4, algo así. Eran tres. Entonces, exactamente, entonces en ese entonces, por eso ya mi hermano ya no pudo jugar en ese. ¿Quiénes estaban? Estaban César Carvajal, José Julián Gil y Hernán Darío Trejos, que eran los 3 pasados de ahí. Cuando nosotros pasamos aquí, no sé qué fue lo que hubo, pero ni César Carvajal ni Julián Gil quisieron viajar. No sé si pues por cuestiones como económicas, algo así, que hubo, ellos no quisieron viajar. Entonces, el único mayor que iba, pues entonces era yo. Y recuerdo de que fueron partidos difíciles, de que fueron partidos muy complicados, de que primero teníamos que acostumbrarnos al frío porque hacía muchísimo frío, contra unos muy buenos equipos. Me recuerdo muy bien que el Deportivo Cali tenía un equipo impresionante, que nosotros le ganamos 1-0. El Bucaramanga, que jugaba Sherman Cárdenas, otros así. Entonces, la verdad que fue un torneo bastante difícil, bastante peleado, y el cual de verdad que nos fue muy bien. El arquero era Diego Martínez. Claro, de Y en ese, ahí lo dijo Diego Martínez en la entrevista que le hice, de ahí fue donde se fijaron en él y al año siguiente empieza a participar de ese proyecto del Deportivo Pasto. Hernán Darío Trejos logró ese sueño de jugar fútbol profesional. Hernán Darío, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese paso tuyo por el fútbol profesional? le cuento, Carlos, yo estaba en la primera C, y entonces vino el presidente del Deportes Quindío, que en ese entonces era Pinzón, y le dijo al profesor Oscar que ellos iban a sacar un equipo de reservas, que si podía contar conmigo. Entonces me llamaron y entonces yo le dije que no. Yo le dije que no, que porque yo no tenía plata para los pasajes. Y entonces ellos dijeron, es que nosotros le damos la plata de los pasajes. Yo le dije, no, lo que pasa es que a mí ya me habían prometido eso y nunca me dieron nada. Entonces la verdad es que yo no, la verdad no me interesa. Ahí delante del profe, entonces el profe de una me dijo, no, lo que pasa es que yo no le estoy preguntando si usted quiere. Me dijo, yo no le estoy preguntando si usted quiere, le estoy diciendo es que usted ya mañana va a ir a entrenar con el Deportes Quindío. Entonces me dijo, yo hasta acá no lo voy a volver a recibir. Entonces, pues yo al otro día madrugué, me tocó que ir a madrugué, me fui para confirmar que eran las convocatorias y estaba el equipo profesional. Y entonces, no, pues, de una comenzamos el proyecto de las reservas. Jugábamos, donde jugaba la profesional jugábamos nosotros entrenamos con el equipo profesional. Cierto día, en un partido que hubo en las Gaviotas, estaba jugando los dos equipos, el equipo profesional, el titular contra reservas, pero contra los suplentes de la profesional, los titulares contra los suplentes, estaban jugando ahí. Entonces a mí me habían llevado que entrenar ahí con la profesional, pero a mí ya solo, de la reserva, no, solo a mí. Y estábamos ahí cuando ya iba a acabar el partido, faltaban como 10 minutos, iba perdiendo la titular contra los suplentes, ya 2-1. Entonces el señor me metió a mí, el técnico me metió. Y cogí 2 pelotas y se las toqué nada más ni nada menos que Iván René Valenciano, y de ahí cogió y hizo 2 goles. Y el técnico, que era Hugo Castaño, me dijo, ¿sabe qué? Usted va a jugar el domingo y vaya preparado porque usted va a jugar el domingo. De una vez. Ese mismo día, el viernes, llegué a la casa contentísimo, me dieron los uniformes de presentación, me dieron todo, el bolso, y de una fui a concentrarme a Confenal. De una me mandaron a concentrar. Entonces, yo pensé que iba a ver, pues, que yo iba a estar ahí. Arrancó el partido, y iban 10 minutos del segundo tiempo, y de una el técnico del 3 va caliente. De una comencé a calentar, las piernas no me daban, me temblaban, yo no sabía qué hacer, yo con los guayitos, con los tonidos que casi ni taches tenían. Yo dije,
no importa, pues, no tenía más ni tampoco tenía quien me prestara porque siempre calzaba muy poquito. Los amigos míos calzan mucho, entonces yo calzo muy poquito, entonces no tenía ni quien me prestara. Pero no pensaba de que iba a debutar. Cuando de una, el minuto 35 del segundo tiempo entré. No, Carlos, no, eso ya era otra cosa. Usted no se imagina la alegría tan inmensa que yo sentí cuando sacó al partido, sabiendo que había hecho las cosas bien, salir ahí y todos los periodistas entrevistándome, que no, que excelente, que por fin un quindiano, que está demostrando que hace las cosas bien y que cuando salgo, ya salí del estadio, toda la gente pidiéndome autógrafos y yo firme, autógrafos, firme, no, Carlos, no, la verdad no me las creía. Y a partir de ahí seguí entrenando con la profesional nomás. Pero llegó, el técnico se fue, Hugo Castaño se fue, porque no le cumplieron con una cosa, entonces llegó otro técnico que se llamaba el Chepe Torres, y el profesor Chepe Torres también dijo, no, déjenlo acá ya en la profesional a él, déjenlo, y el profesor de reservas dijo que no, que él me necesitaba ya en las reservas, entonces yo seguí jugando con las reservas. Bueno, acabó el torneo de reservas, nos fue muy bien, y al otro año volví con el Deportes Quindío. Hice todos los exámenes médicos ya para el equipo profesional, todo, ya estábamos listos, y el profesor Chepe Torres se fue, y trajeron al profesor Walter Aristizábal, y el profesor Walter Aristizábal dijo que él no necesitaba ningún jugador del Quindío, que porque él traía a los jugadores de él, que miraran a ver si los podían meter, pues, que para una primera B o donde pudieran, y entonces nos sacaron. Entonces ahí me vine ya otra vez para Tebaida, a jugar en la primera C, y ese fue el debut de Hernán Darío Trejos, a pesar de que estuve también en Envigado con el profesor Hugo Castaño. Que ahí, ¿qué pasó? Estuve 3 meses y el empresario, porque yo ya tenía un empresario, y el empresario mío no llegó a ningún acuerdo de pago con el presidente, que era Gustavo Pegui en ese entonces, del Envigado. Y entonces no llegaron a ningún acuerdo de plata, y entonces 3 meses y me tocó otra vez que regresar. Hasta que ya dije que no iba a insistir más ahí, entonces ya, eso fue todo lo que pasó. Bueno, Hernán Darío, veo que tienes una camiseta que dice Alianza Fútbol Club y atrás veo una cantidad de trofeos. Y tú lo has comentado hace un rato, siempre desde que te retiraste del fútbol, pues de alta competencia, te dedicaste a ser entrenador. ¿En qué andan esos proyectos? ¿Cómo va la escuela? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Dónde entrenan? ¿En qué consiste tu proyecto formativo? Bueno, Carlos, le cuento que nosotros antes nos llamábamos La Tebaida Fútbol Club, una escuela que, pues como usted ya lo dijo, se fundó en 2001, y después ya empezaron a meterle lo que eran las inferiores. Entonces yo empecé trabajando ahí porque la primera C no tenía plata para pagarme, entonces me dieron trabajo como monitor deportivo. Entonces ahí arrancó mi carrera, primero como La Tebaida Fútbol Club. Hace como un año más o menos, debido a ciertas cosas de una junta directiva y todo eso, decidimos cambiar de razón social. En eso está involucrado usted, Carlos, que gracias a usted, pues, y a las cosas que pudimos hacer, usted prácticamente fue el que nos dio el nombre que ahora tiene el club de nosotros, que se llama Alianza Fútbol Club La Tebaida. En muy poquitico tiempo hemos conseguido varias cosas, nosotros llevamos un año, pero en un año ya sacamos torneo sub-17 que se clasificó, sacamos torneo sub-20B que se clasificó, quedamos campeones en Confenal con categoría sub-15, quedamos campeones en categoría femenina, un torneo que se hizo acá en Tebaida. Entonces hemos venido teniendo reconocimientos en muy poquitico tiempo como Alianza Fútbol Club. Entonces la verdad es que hacemos un gran equipo con varias personas que están ahí incluidas, el señor Alexander Chiquiza, Álvaro Henao y Andrés Ocampo. Entonces son personas que están ahí involucradas también en este proyecto que hasta el momento pues nos ha dado frutos. Tenemos aproximadamente con niñas y niños, aproximadamente entre 90 y 100 alumnos, entre niños y niños, porque también tenemos equipo femenino.
Recuerdo que les di el nombre de Alianza Fútbol Club y yo te contaba de que había que hacerle un homenaje a don Jaime Echeverry, no es familiar mío, que tuvo por mucho tiempo un equipo que se llamó Alianza y que de ahí muchos de los jóvenes de ese tiempo, muy reconocidos en la Tebaida, hicieron parte de ese club y que ese nombre había desaparecido en el municipio. Entonces yo le decía a Hernán, ¿por qué no revives ese nombre? Que ese nombre es muy importante para la sociedad tebaidense. Y tú terminaste por aceptarlo. Exacto, Carlos. Recuerdo que un día íbamos los dos en el parque y nos encontramos con el señor. Y usted de una le comentó que él tenía ya una escuela que se llamaba Alianza, Alianza como la escuela que él hace muchísimo tiempo tenía. Así es. Recuerdo mucho. Nos lo encontramos ahí donde está el Simón Bolívar, en toda la mitad Exacto. de la plaza del Parque de Bolívar. Bueno, Jorge Eliezer, nos has dicho ahora que hace 10 años estás en Bogotá. ¿Juegas fútbol allí y a qué te dedicas? Y háblanos también de tu familia, cómo está conformada. Eh, sí, Carlos, ya llevo 10 años acá en Bogotá. Mi familia, estoy casado con mi esposa, Luz Elena Cano. Ella es una administradora de negocios internacionales. Me ha cambiado la mentalidad totalmente. Me puso a estudiar. A raíz de ese matrimonio nace mi hijo Jerónimo, tiene 5 años, y tengo una niña que se llama Daniela Martínez. ¿Sí? Cuando conozco a mi esposa, ella tiene a su niña, Daniela Martínez, que tenía 3 añitos. ¿Sí? Entonces, por cosas del destino, el papá se fue al cielo y me mandó a ese lugar para que yo cumpliera con el rol de papá. La niña me va a cumplir 18 años y la adoro como a Jerónimo. Esa es mi familia, mi esposa, mi hija Daniela y mi hijo Jerónimo. Trabajo acá en Bogotá, soy supervisor en una empresa muy reconocida de Estados Unidos que se llama Chevron, que son estaciones de servicio acá en Colombia con la marca Texaco. Entonces soy supervisor acá en Bogotá. Y fútbol, juego acá con un gran equipo, se llama Estudiantes Armenia. Es un grupo de compañeros, de amigos de toda la vida. Como decir que nos encontramos todos los de la primera C, es ese grupo de ellos. Un día fui a jugar un equipo de costeños, porque yo quería jugar acá en Bogotá, y me llevaron a jugar y me tocó jugar contra ellos. Conocía muy poquitas personas. El único que me conocía era Bambán, que de pronto lo conoce, Hernán lo conoce, no sé, Carlos. No, no. Bambán, de la Uniquindío. Y de una me contactó con ellos y que yo no tenía por qué jugar con ese equipo de costeños, sino que con ellos. Y ellos acá participan en torneitos de alto costo. Cada uno paga su inscripción alta, cada uno se costea su uniforme y todo. Y ellos a mí me dijeron, no, nosotros queremos que esté con nosotros y nosotros usted lo vamos a becar, usted va a ser el becado de nosotros. Yo les dije, no, déjenme, yo aporto algo. No. Tal es que venga y juegue. Y es el grupo de compañeros, de amigos, es una familia, es un gran equipo, Estudiantes Armenia. Y ellos me acogieron muy bien, los quiero mucho. Ahorita con esta pandemia pues extrañamos mucho porque acá en la ciudad de Bogotá creo que no es ajeno para nadie de que uno es solamente el trabajo y un poquito de diversión el domingo. Entonces toda la semana trabaja y el domingo se divierte 1 o 2 horitas jugando a fútbol, no más. Llegue a la casa, descanse y otra vez a laborar, porque es una ciudad grande, es estresante la ciudad. Entonces es eso, encontrarnos los domingos, jugar y no más. Y esa es mi vida ahora, Carlos. Vivo acá en Bogotá, como te decía, muy tranquilo, llevando una vida muy tranquila, una vida muy juiciosa, entregado totalmente a mi hogar y a mis hijos. Bueno, pues yo los quiero colocar a ustedes dos como ejemplo ante la sociedad tebaidense, ante la sociedad
Quindiana y ante todas las personas que están escuchando y viendo este programa. ¿Por qué colocarlos como ejemplo? Porque primero fueron chicos común y corrientes, muy enamorados de un deporte. Y muchos padres de familia que no conocen el significado del deporte dirán, pero es que el deporte es una perdedera de tiempo. Y durante toda la entrevista ustedes han dicho, gracias al deporte, gracias al profesor que tuve, gracias a los compañeros, gracias y gracias y gracias para esto del deporte como es el fútbol, lo que les tocó a ustedes. A otras personas seguramente les ha tocado otra disciplina deportiva, pero a ustedes dos el fútbol. Hoy profesionales, Hernán Darío adelantando un proyecto deportivo, capacitando niños y niñas, más de 100 jugadores tiene en su proyecto deportivo como lo es Alianza Fútbol Club La Tebaida, y Jorge Eliezer, como bien nos lo está comentando, liderando una familia con la esposa, una familia que tiene 2 hijos, de la cual se siente muy orgulloso, realizando esa labor de padre, y eso es algo que la comunidad debe de entender muy bien. 2 personas, hijas de La Tebaida, que le entregaron todo en el tema deportivo a una sociedad y que hoy son ejemplo para que les sirva a los jóvenes que se están también proyectando en esto del deporte y así puedan llevar también un proyecto de vida. Les agradezco mucho, compañeros de la vida, amigos de todo el tiempo, de infancia, del fútbol, del deporte, de La Tebaida, por haberme aceptado esta invitación a un programa más de historia del deporte tebaidense, que estoy seguro están viendo el programa. Hernán Darío y Jorge Eliezer, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista, en este programa, y un Dios les pague. Carlos, a usted, de verdad que le agradezco muchísimo la invitación, reitero, un muy buen programa y de verdad que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Carlos, muy agradecido, muy agradecido. Sabe que lo sigo, no me pierdo sus programas y para mí es un orgullo estar hoy acá y más al lado de mi hermano. Entonces, que Dios lo bendiga. Gracias por la invitación. Cuídense mucho, un abrazo y a mi hermano sabe que lo quiero mucho. Yo también.